Bien, buenos días. Damos un gran saludo desde acá, desde calle Puente de Piedra 343, a todos los que nos están viendo también y enlazándose a esta hora en sus casas por medio de Facebook Live. Contentos de estar nuevamente a través de este medio con ellos. Y ya saludamos, aprovecho de avisarles a los que nos están mirando que ya saludamos y hay muchos acá presencialmente. Siempre quedan algunos cupos, así que siempre repetimos lo mismo. Trate de venir, trate de darse un tiempo. Es mejor estar en este lugar y vernos que estar por una pantalla que es más impersonal y más fría. Recién hablaba de que tenemos que cuidarnos porque últimamente han aparecido algunos aumentos de casos en la región y esperemos que la posibilidad de reunirnos presencialmente no se quite. Así que por lo mismo tengamos cuidado en lo que hacemos en la semana para que no quitar este privilegio que es reunirnos y escuchar de la palabra del Señor todos congregados. Un aviso antes también de leer el Salmo. Este martes 8 es feriado y decidimos suspender la reunión habitualmente de los martes, que se hace a las 7:30, por lo tanto no va a haber nada presencial ni tampoco por la transmisión que se hace por Facebook. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que las tengan acá o en la casa. Vamos a abrir en el Salmo 57, que es un salmo que nos corresponde ver hoy día, es un salmo de David, que tiene mucha similitud con el Salmo 56 de la semana anterior, pero asimismo tiene algunas diferencias que comentaremos. Dice como título en el Salmo, puede que en su Biblia aparezca, dice plegaria pidiendo ser liberado de los perseguidores. Como usted sabe, David fue muy perseguido en su vida. En este caso está en relación a la persecución que hizo Saúl, el rey antiguo, junto con los filisteos que apremiaron su vida. Y él tuvo que escapar y, como todos sabemos, tuvo que vivir un tiempo en una cueva, en Adulam. Y en ese contexto está escrito este salmo en medio de las persecuciones. Pero vamos a ver qué es lo importante que tenemos que rescatar. Así que vamos a leer juntos. Son 11 versículos. Dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son como lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Como ven, es un salmo que está escrito casi en el mismo tenor del Salmo 56 que revisamos la semana pasada. Hay un temor y hay una súplica de parte de David hacia Dios por el hecho que está siendo perseguido, porque hay personas que están maquinando, dice como leones en un lado, como que vomitan llamas, y hay un descriptor ahí muy fuerte de que sus dientes son lanzas y saetas que lo persiguen para acabar con su vida. Él de verdad estaba pasándola mal y creo que en ese sentido todos nosotros hemos tenido periodos de dificultades de diversa índole, a lo mejor no peligrando nuestra vida, pero nos hemos sentido afligidos. Y nuevamente repetimos que la Biblia expone estos casos y permite que estén hoy día siendo la palabra de Dios para que nosotros sepamos que tenemos un Dios que espera de nosotros oraciones sinceras, oraciones que no estén ocultando ni estén adornando las cosas que realmente nos pasan, sino que en esa honestidad, en ese ruego, en esa sinceridad, nosotros tengamos la confianza de hablarle a Dios y decirle lo que nos está pasando. Pero a su vez, como usted ve, no hay ninguna orden hacia Dios, no hay ninguna
dirección acerca de qué va a pasar con él. Él espera solamente en él, y lo más destacado son en los últimos versículos, que alaba a Dios a pesar de la circunstancia adversa. Muchas veces en medio de angustia, en medio de aguas turbulentas, no nos recordamos de que Dios es digno de ser exaltado en cualquier circunstancia, bajo cualquier acontecimiento. Y vemos aquí en los últimos versículos cómo Él refiere levantarse de mañana, alabar a Dios entre los pueblos, porque dice: grande es hasta los cielos su misericordia. No hay nada mejor que la misericordia de Dios. Hay otro salmo que dice que mejor que la vida es su misericordia. Y si hay algo que tenemos que dar gracias a Dios, es que nos haya llamado, nos haya escogido y nos haya cambiado la vida, a pesar de que podamos sufrir en medio de este mundo perverso y malo, porque tenemos una esperanza en el cielo eterno. Por lo tanto, en el último versículo dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea su gloria. Que su gloria siempre esté adornando nuestras vidas, a pesar de las circunstancias que podamos tener. Oremos un momento. Señor, te damos gracias porque estamos reunidos principalmente con el ánimo de agradecer todo lo que hemos vivido esta semana, con la sinceridad de nuestras vidas, que muchas veces no estamos constantemente reconociendo tu amor, tu misericordia, lo que tú nos has dejado. Señor, tenemos que recordar, y al menos este día en la semana, este día domingo que apartamos para ti, queremos recordar la necesidad de exaltar tu nombre, de darle la gloria que merece, porque has creado todas las cosas, porque has definido nuestra vida. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de los males que nos pueden sobrevenir, porque vivimos en un mundo caído, Señor, tú estarás ahí para ayudarnos. A ti podemos recurrir, a ti podemos hacer nuestras oraciones. Sé que muchos de mis hermanos en la semana han tenido aflicciones por medio de enfermedades, de dolores, Señor, por malas informaciones, por diferentes circunstancias que atraviesan. Y yo te pido que les recuerdes tu palabra, que puedan entender que en ti, Señor, confiamos y a ti acudimos cada vez que estamos en necesidad. Bendice tu palabra, te pido por Juan Manuel que hoy día la vas a exponer. Permite que también seamos consolados, exhortados y animados y equipados también para poder progresar en nuestra vida. Gracias, Señor, por un domingo más, que tengamos siempre la oportunidad de reunirnos, de vernos, de compartir, Señor, toda buena obra, Señor, que tú has hecho en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dejar a Juan Manuel para compartir la palabra de Dios. Bueno es el Señor para con todos nosotros. Él es fiel y su misericordia es para siempre, como dice la Biblia. Qué lindo lo que cantábamos, ¿cierto? Estaba ahí en el Salmo. En la sombra de tus alas yo me ampararé, yo me gozaré, yo me voy a refugiar. En la sombra de tus alas. Y qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar en la iglesia. Qué bueno es estar donde la palabra de Dios es expuesta, porque eso es ampararse bajo la sombra del Señor, el Dios omnipotente. ¿En quién vamos a confiar? ¿Quién va a ser nuestro socorro? ¿Quién va a ser nuestra guía? ¿Quién va a ser nuestro refugio? Sino el Señor, sino su palabra. Cuando usted se sienta y se dispone a escuchar la palabra de Dios, usted se está poniendo bajo sus alas, se está poniendo bajo su protección. Cuando dispone su corazón a seguir sus mandamientos, usted está siendo protegido por Él. Porque ya no hace lo que usted considera bueno o malo, y por lo tanto tiene las consecuencias de eso, sino que hace aquello que Dios determina que es bueno y que es malo. Y al hacerlo, tiene las consecuencias de obedecer a un Dios que es bueno, que es santo y poderoso. Así que qué lindo es cantar la palabra del Señor. Vamos rápidamente al texto que nos corresponde el día de hoy, en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Hoy continuaremos con algo que comenzamos el domingo pasado. No sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado, pero el domingo pasado se comenzó con un tema que en algunas Biblias lleva por título La ofrenda a los santos. Pablo Ávila estuvo predicando respecto a esto desde el versículo 1 al versículo 9 y hoy vamos a continuar desde el versículo 10 al versículo 15.
Así es que búsquelo para que podamos comenzar a compartir el consejo del Señor. Y mientras lo busca, permítame orar una vez más. Padre eterno, tu nombre es sobre todo nombre, y tu nombre es para siempre, y queremos, Dios, invocar tu santo nombre en esta mañana, invocarte a ti, pidiendo que tu gracia esté en nuestros corazones, en nuestra mente, que tú aquietes nuestra alma, Señor, y que sujetes nuestro pensamiento a tu palabra y a tu verdad, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, que podamos obedecer a aquello que tú has venido a entregarnos, Señor, y podamos, Dios, tener corazones conforme al corazón de Cristo. Gracias, Dios, porque tenemos tu palabra. Gracias porque podemos enseñarla. Gracias porque podemos estudiarla. Gracias, Señor, porque podemos juntarnos, reunirnos, Señor, para recibir tu consejo. Háblanos, Dios. Háblanos un domingo más y guíanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, 2 Corintios capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 15. Dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Para entender lo que acabamos de leer, obviamente tenemos que situarnos en el contexto de lo que está hablando Pablo. Si lo leemos así de manera aislada, es muy probable que usted no entienda nada, que no sepa de qué estamos hablando. Pero el contexto, como le decía, es respecto a una ofrenda o un donativo que se estaba haciendo para las personas, los cristianos que vivían en Jerusalén. Ubiquémonos mentalmente, por así decirlo, en el primer siglo. La iglesia está recién naciendo, la iglesia de Cristo está recién poblando la tierra. El evangelio está siendo llevado desde Jerusalén a todo el mundo. Comenzó en Jerusalén con aquellos 12 discípulos, aquellos 120 que se reunieron en el aposento alto, ¿cierto? Y predicaron a todos que Jesucristo había resucitado. 3.000 se unieron en un día, dice la Biblia. Y creció en Jerusalén una iglesia hermosa, potente, de tal manera que llegó un momento en el cual, dice la Biblia, que tenían en común todas las cosas. Que no había necesitados entre ellos, porque aún quienes tenían heredades, quienes tenían herencias, vendían esas herencias y las traían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles repartieran según la necesidad de cada persona en la iglesia. Y Dios bendijo a la iglesia en Jerusalén, la hizo crecer, la hizo fortalecerse en un número tal que los judíos de Jerusalén empezaron a tener envidia y empezaron a odiar a los cristianos. Y comenzó una persecución terrible, una persecución que llevó a la muerte a muchos cristianos, entre ellos Esteban. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos. Pero esa persecución permitió que estos cristianos que estaban en Jerusalén fueran por todo el mundo, predicaran en todo el mundo, y el evangelio siguió creciendo y empezó a llegar a regiones como la península de Acaya, donde encontramos a una ciudad llamada Corinto, una ciudad griega, no es una ciudad judía. Y en esta ciudad griega el evangelio resplandeció y muchas personas creyeron y empezaron a conocer la verdad y a ser libres por medio de la verdad. Y ahí se formó una iglesia, pero los hermanos que quedaron en Jerusalén estaban en necesidad económica, estaban aún sufriendo la persecución. En cambio, la iglesia de Corinto estaba pasando por un buen pasar, tenía buena situación económica. Corinto era una ciudad puerto, tenía 2 puertos por ambos lados, por este y oeste tenía puertos, y era una ciudad muy próspera. Entonces Pablo organiza de alguna manera una colecta, una ofrenda para llevarlo a los hermanos de Jerusalén, de donde había nacido el evangelio, de donde venía el evangelio, pero que en este momento estaban pasando por un tiempo de dificultad.
El texto, como le decía, muchas Biblias lleva por título la ofrenda a los santos. Y antes de analizar versículo a versículo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, déjeme explicar brevemente el título. Ya lo había explicado, creo, hace varios domingos atrás, cuando esta misma ofrenda se menciona en la primera carta a los Corintios también. Y lleva el mismo título, ofrenda a los santos. Pero es necesario que lo explique de nuevo. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto trasfondo católico, este título, ofrenda a los santos, nos puede sonar como una manda, como una ofrenda especial a personas especiales, pero debemos entenderla como lo que es, como lo que es. Como le decía, los hermanos de Jerusalén estaban pasando por escasez, entonces esto es una especie de colecta que hicieron la gente de Corinto para llevar apoyo a la iglesia de Jerusalén. Esto no era una manda, no era un pago especial, no era que en Jerusalén estaban los apóstoles, entonces ellos eran santos y había que pagarles algo porque eran los apóstoles. No, esto era una ayuda, era un suplir la necesidad de otros hermanos. En este caso, hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Y por qué de los santos? Porque eran personas que habían sido apartadas. El término santo en la Biblia primeramente está en el sentido de ser apartado para Dios. Usted en este momento se está santificando. ¿Por qué? Porque se apartó de su rutina diaria, salió de su casa y vino a este lugar. Se apartó de todo lo que sucede en el mundo para estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Bíblicamente eso es ser santo. Eso es santificación, cuando usted se aparta del mundo para seguir a Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de ofrenda para los santos, no hablamos de ofrenda para gente superior, sino que hablamos de ofrenda para personas que han decidido seguir a Jesucristo, como usted y como yo. Así que, buena noticia tengo para usted. Dios le llama santo. ¿Sí? Y usted dirá, pero no soy tan santo. Si usted se aparta para Cristo, si usted ha entendido el Evangelio de Jesucristo, ha creído en Él, Dios le llama santo. No por su cualidad moral, no por la calidad que tenga en su vida, sino porque ha creído en aquel que murió y resucitó al tercer día y camina hacia una patria celestial. Por eso usted es santo, porque ha sido apartado de este mundo, de las creencias de este mundo, y ha sido llevado a creer en el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias al Señor porque podemos creer. Entonces, dicho esto, esta pequeña aclaración, vamos a analizar este texto, porque a través de esta situación Dios fue guiando al apóstol Pablo a escribir de tal manera que quedara grabada para siempre la voluntad de Dios respecto a los donativos, respecto a las ofrendas, para que la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos supiera cómo el Espíritu Santo quiere que veamos y manejemos las ofrendas o los donativos a los hermanos en necesidad. Y esto es importante que prestemos atención, porque a Dios no le interesa, ya lo vamos a ver, a Dios no le interesa la cantidad, sino que está ocupado del corazón, de nuestro corazón. Y para que estemos atentos a qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere santificarnos, sacarnos ideas de este mundo, apartarnos de las ideas de este mundo y hacernos caminar en su pensamiento, en sus ideas, le invito a poner mucha atención. Vamos al texto entonces. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 10 dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Pablo está hablando de la ofrenda, está hablando de este donativo. Y mire la sutileza con la cual él se dirige a la iglesia. Dice: en esto os doy mi consejo. No es una imposición, no es un mandato, no es algo que él pudiera haber dicho con autoridad apostólica y con todo lo que he trabajado en ustedes y todo lo que me he dado, ustedes tienen que ponerse para los hermanos de Jerusalén. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice: y en esto doy mi consejo. El apóstol, de manera muy respetuosa, evita hacer sentir a los hermanos que está imponiendo o queriendo manipularles para lograr que los hermanos de Corinto ofrenden. Es interesante que tenemos muy poca información
en ambas cartas, en la de primera a los Corintios y la segunda a los Corintios, respecto a la situación de los hermanos de Jerusalén. No hay detalles respecto a lo que estaban sufriendo, no hay detalles a cuál era la escasez que tenían, a cuáles eran las persecuciones terribles que estaban viviendo. Y la verdad es que nosotros sabemos por historiadores que la iglesia del primer siglo en Jerusalén sufrió, o por el libro de los Hechos, que realmente sufrió. Pero llama la atención que Pablo no utiliza el sufrimiento de los de Jerusalén para manipular a los de Corintios y llevarlos a ofrendar. Y es muy llamativo en nuestra sociedad de hoy en día, en la que vivimos. Porque estamos acostumbrados que cualquier situación de desgracia en este mundo, que alguien sufre, se utilice para motivar y hacer donativos. ¿No es así acaso? ¿No es así? Las redes sociales están llenas de historias de niños enfermos, de personas que se le quemó la casa, de madres que necesitan dinero porque sus hijos, para sus hijos, etc. Historias que entristecen y que de alguna manera terminan obligando al otro a que dé dinero, porque en caso de no hacerlo es un insensible, es un inhumano. ¿Cómo no vas a apoyar a esta guagüita? ¿Cómo no vas a apoyar a esa persona enferma? Y se manipula a través de la desgracia, a través de las situaciones que está viviendo una persona para meterse de alguna forma en el bolsillo del otro y sacarle dinero. Y como por supuesto en nuestra sociedad tan altruista, nadie quiere ser un desgraciado, nadie quiere ser un apretado, terminamos dando, terminamos entregando. Porque sí, queremos ser parte de esta buena causa, pero eso no es lo que Dios quiere. No es lo que la Biblia nos muestra, porque Dios no quiere manipularnos a través de la emocionalidad para que nosotros saquemos entonces dinero y pongamos, sino que quiere que entendamos que nosotros hemos sido puestos para bendecir, para bendecir. Y si Él nos ha bendecido a nosotros, es para bendecir a otros. En las palabras del apóstol no se encuentra ni un pequeño rastro de manipulación. Ustedes lo pueden ver. No saca a colación el sufrimiento de los hermanos de Jerusalén. No les dice, mire, ¿sabe qué? ¿Se acuerdan de Pedro? Uy, el Pedro no tiene ni para comer. Está sufriendo. Así que acuérdense de él, denle algo. No hay eso en la predicación. No hay eso en el texto. Porque el apóstol no quiere manipular, sino que él dice, en esto os doy mi consejo, palabras suaves que permiten que el lector pueda determinar con libertad qué hacer y no obligado para no ser una mala persona que no ayuda a tal o cual. En la misma línea, el apóstol Pablo destaca que esto fue algo que los hermanos de Corinto comenzaron a hacer y que también lo que hicieron, nació de su corazón. Eso dice el texto. Mire lo que dice el versículo 10. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Él destaca que era algo que había nacido de ellos, que no fue necesario manipularles, que no fue necesario obligarlos, sino que ellos quisieron hacerlo. Esta colecta, como les decía, está mencionada en la primera carta a los Corintios. Al final de la misma, en el capítulo 16, se hace mención a esto. Pablo trae a memoria que fue algo deseado por ellos y no una obligación impuesta por él. Y es que la ofrenda en la iglesia, mi hermano, nunca debe ser una imposición ni una manipulación ejercida en base a las circunstancias. ¿Me escuchó eso? Se lo voy a leer de nuevo. La ofrenda en la iglesia nunca debe ser una imposición ni una manipulación ejercida en base a las circunstancias. Dios no está interesado en nuestra ofrenda, en nuestra cantidad, sino en nuestro corazón, en el corazón de aquel que ofrenda. Dios está interesado en la motivación, en aquello que hay detrás de una ofrenda, no tanto en la cantidad que yo pongo. Porque si yo soy multimillonario y pongo 100,000 pesos, tal vez esos 100,000 pesos son los que me sobran. La cantidad no dice nada de mi corazón. No dice nada. Y Dios está interesado en nuestro corazón. Está interesado en cuál es nuestra motivación.
Mire lo que dice el capítulo 9 de esta misma carta, segunda a los Corintios, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Perdón, pensé que estaba ahí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No aquel que fue manipulado, no aquel que fue empujado, no aquel que, que si no doy voy a ser malo. Aquel que da con ese miedo a no ser juzgado como una persona apretada, como una persona poco sensible. ¿Cómo no le vas a dar plata a esta guagua que está enferma? ¿Cómo no le vas a dar dinero a esta persona? Así funciona nuestra sociedad. Pero eso no es correcto. Eso no está bien. Porque detrás de eso hay egoísmo. Porque detrás de eso hay corazones que en el fondo no están preocupados tanto de ayudar, sino más bien de no quedar mal. De uno no ser la mala persona que no terminó ayudando. Porque si no ayudo me van a funar. Van a decir en Facebook que yo soy un apretado. Así que mejor voy a dar. Porque si no salgo ahí en la listita de los que dieron el aguinaldo para el caballero de fin de año y qué sé yo, no, mis vecinos me van a pelar, así que mejor me pongo con un buen aguinaldo. ¿Qué importa eso? El Señor quiere que nosotros entendamos que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da alegremente, al que con gozo viene y ofrenda, al que con alegría toma de lo que Dios le ha dado y lo pone para bendecir a otros. Aunque sin duda es necesario ahondar mucho en estas palabras del capítulo 9, hoy quiero dejarlo para más adelante cuando lleguemos a ese capítulo, porque ese versículo que le acabo de leer está en esta misma carta. Pablo va a seguir hablando de la ofrenda, así que vamos a seguir aprendiendo de esto. Pero quiero hoy día avanzar hacia el versículo 11 y poner hincapié en lo que dice este versículo. Dice, ahora pues, capítulo 8, versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo exhorta a los hermanos, les llama la atención, que cumplan aquello que un día se propusieron hacer. Había pasado un año, más o menos, porque él habla del año pasado. Al parecer, entre la primera carta y la segunda carta pasó aproximadamente un año, y en la primera carta estaban juntando el dinero, bien motivados, habían hecho una especie de orden para ofrendar, pero algo pasó durante ese año que esa motivación, ese deseo, esa constancia de ofrendar empezó a disminuir. Por eso Pablo ahora les dice, llevad también a cabo el hacerlo, porque como estuvisteis prontos a querer, o sea, tuvieron buena disposición al principio, pero ya algo pasó que se desinflaron en el camino. Las razones por las cuales se habrán, digamos, desinflado en su anhelo pueden ser muchas. La primera carta a los Corintios nos muestra una serie de pecados que ocurrían y situaciones y problemas que tuvieron. A lo mejor muchas de esas los terminaron desanimando y ya no ofrendaban con el mismo amor que al principio. Pero ese sentir estaba correcto. Pablo destaca que estaba bien que ellos quisieran ofrendar a las personas de Jerusalén. Y el Espíritu Santo permitió que este deseo de los hermanos de Corintio quedara grabado en la Biblia, porque quería que quedara para nosotros demostrado que está bien desear bendecir a otros, pero no está bien desear y no llevarlo a cabo. Ese es el punto. Y esto es lo que quiero decir, que muchas veces creo que este es un error común en todos nosotros, sobre todo en cuanto a ayuda económica al prójimo se trata. A menudo como cristianos tenemos una sincera disposición y deseo de hacer la voluntad de Dios, de ayudar al que está en necesidad. Pero algo pasa en el camino. Algo pasa que entre el querer y el hacer. Que al principio nos motivamos y tal vez usted va a salir de aquí hoy día domingo motivado a ofrendar, pero algo pasa en el camino
que después ese deseo no se concreta en algo, perdón la redundancia, en algo concreto, no se concreta en un hacer. Y ¿sabe qué? Esto es algo que es muy común en todos nosotros. Pero no solamente quiero decirlo que en cuanto a lo económico. Luego de todo lo que hemos conocido acerca de los hermanos de Corinto, es probable que su desánimo tuviera relación con conflictos internos y carnalidad, pero la Biblia nos hace una advertencia sobre esto para que no nos engañemos, que no basta solamente consentir hacer lo bueno, consentir hacer lo correcto, hay que llevarlo a cabo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea. ¿Y qué pasa? Y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. No está bien delante de Dios el simplemente querer hacer el bien, sino el querer y el hacer juntamente. Insisto en que el apóstol alaba el hecho de que los corintios deseaban ayudar, tenían el corazón correcto, lo cual es necesario. La ofrenda nunca debe ser una carga o una imposición, pero así como debe estar el sentir correcto, de nada sirve si no hay un actuar consecuente. Esto es aplicable a las ofrendas y a toda buena obra como cristiano. Muchos dicen, yo tengo ganas de ir a la iglesia, yo tengo ganas de orar más, yo tengo ganas de orar por mis hermanos, yo tengo ganas de leer más la Biblia, de estudiarla más. Y está bien, está muy bien que usted lo desee. Es correcto que esté el anhelo, porque ninguna de esas cosas debe ser por imposición. Nadie debe venir a este lugar por imposición, nadie debe leer la Biblia por imposición. Debe ser de corazón, debe haber el anhelo suyo. Pero el anhelo de nada sirve si ese anhelo no va con el hacer. De nada sirve. Mire lo que dice el proverbio, lo vuelvo a leer. El alma del perezoso desea. Oh, Señor, cómo me gustaría levantarme en las mañanas a orar, tener tiempo de oración. Cómo me gustaría saber más de la Biblia. Si a usted le ha pasado, qué bueno, porque no soy el único. Muchas veces he deseado, oh Señor, quisiera este día que viene feriado, este martes 8, no va a haber reunión, pero no importa, voy a tener un tiempo a solas contigo, a orar, me voy a levantar a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana. Y... Está bien el desearlo. Está muy bien que usted quiera retirarse, estar a solas con Dios, pero no está bien que no lo lleve a cabo. No está bien que se quede simplemente en el desear, porque la Biblia dice que el perezoso mucho desea, anhela. Uy, qué lindo sería. Sería. Y nada alcanza. Nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Y qué es un diligente? Sino alguien que hace lo que tiene que hacer en el tiempo que debe ser hecho. Eso es ser diligente. Diligente es aquel que dice, voy a orar y lo hace. Voy a leer la Biblia y lo hace. Y en el contexto de lo que estamos leyendo, estamos hablando de la ofrenda. Es aquel que dice, sí, yo voy a ayudar a mi hermano y lo ayuda. Porque de nada sirve que yo diga, sí, si te voy a ayudar, voy a ir contigo. Y no voy. Quedó en un bonito deseo, quedó un bonito anhelo, pero no sirve de nada. Es más, es peor, habla mal de nosotros. Después seremos como Pedrito y el lobo. Sí, él siempre dice que va a ayudar, que va a llegar aquí tempranito a ayudarnos a conectar las cosas y a limpiar y qué sé yo, pero no llega. Entonces, la segunda vez, la tercera vez ya no le vamos a creer tanto. Por eso Pablo parte diciendo, esto les conviene que atiendan ustedes a esto. Está muy bien que deseen hacer cosas buenas, pero si no las ponen en acción, no sirve de nada. Es necesario que así como estuvo en ustedes el querer, esté también el hacer. Pablo agrega además, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis.
De manera que no estamos hablando de un deseo imposible de realizar. No se trata de un deseo de ayudar en algo que está fuera de nuestras capacidades o de nuestro alcance, sino de algo que nosotros podemos hacer. Porque no se nos va a tomar como falta el que no podamos hacer algo, o sea, que no hagamos algo que no podíamos hacer. ¿Se entiende? Sino algo que pudiendo hacer y deseando hacerlo, finalmente no lo hicimos. Todos quisiéramos tener a lo mejor la capacidad económica de Leonardo Farcas para ayudar a otros. Y de seguro más de alguno aquí hemos soñado, despiertos, cómo sería si pudiera ayudar a todos los que tienen necesidad y pagarle las cuentas de luz, de agua, a la familia, a los amigos, comprarle auto, casa, etc. Yo creo que más de alguno ha soñado cómo sería, qué lindo sería poder ayudar a mi mamá, a mi papá, mi hermano, etc. Me encanta, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquella ayuda sencilla y realista que podemos hacer, que aún deseamos hacer, pero que todavía no hacemos. Me encanta lo práctica y directa que es la Biblia. No se trata de mejorar la economía mundial, no es solucionar los problemas financieros de todo mi vecindario o familiares, es hacer aquello que Dios ha puesto en mi corazón hacer y que puedo hacer según los recursos que Él mismo me ha dado. Dios no me está pidiendo algo extraordinario. Me está diciendo, según lo que tenga, conforme a lo que yo tengo y puedo hacer, que eso haga. Versículo 12. Pero si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no pone una carga mayor de la que podemos soportar en nosotros. Dios no nos pide que nosotros traigamos todo nuestro sueldo y vivamos por fe el mes. No está pidiendo eso. Dios está pidiendo, nos está enseñando que primero debe haber una voluntad dispuesta, que esto no es imposición, que esto debe ser deseado. Pero así como debe ser deseado, debe ser llevado a la práctica, según lo que cada uno tenga, según lo que uno pueda dar. Todo lo que hace un cristiano lo hace primero y ante todo para Dios. Todo lo que usted y yo hacemos, lo debemos hacer para el Señor, no para las demás personas, no para no quedar mal, no para no ser el único que no ofrendó, no para que digan qué bueno soy, no para subir a Facebook la foto de aquí ayudando para el Face, estoy ayudando a las personas. No es para eso. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y no solo en lo económico, sino en todo, mi hermano. Si usted ora, ore para el Señor. Si usted estudia la Biblia, estúdiela para el Señor. Si usted viene a la iglesia, es para Dios. Y si canta, es para Dios, aunque sea desafinado. Cante para el Señor. Dice la Biblia, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta. ¿Por quién será acepta? Por el Señor. Así que cante nomás. Ahora si canta despacio va a tener doble aceptación. La del Señor y la del que esté escuchándolo. No, cante para el Señor, cante con gozo. Hágalo para Él. Porque Dios es a quien nosotros rendimos culto y adoración. Y lo hacemos con todo lo que tenemos. Con nuestro dinero, con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón. Volvemos a decir, Dios no está interesado en la cantidad de nuestra ofrenda, sino en la calidad. Y no pide que demos algo que no tenemos, sino según lo que tenemos. Entonces es algo que podemos hacer, solo falta que lo hagamos. Terminemos, versículos del 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. No quiero entrar en detalle en el versículo 15, es un texto que Pablo toma de Éxodo, que lo ocupa más bien que en otro contexto, pero
quiero fijarme en lo que está diciendo respecto a que la administración de los dineros en la iglesia debe funcionar como un cuerpo en el cual la abundancia de uno suple la necesidad de otro. No solo en cuanto a lo económico, sino también muchas veces a otro tipo de recursos. Déjeme decir una cosa antes. No es de Dios aquella forma de administrar los dineros en la iglesia en la cual los pastores o los líderes se enriquecen con las ofrendas y los hermanos son manipulados para que se hagan cargo de las cuentas de luz, de las cuentas de agua, de las cuentas de los pastores. No, no es de Dios eso, y debo decirlo, porque hay muchas iglesias en las cuales se le acerca al hermano y le dice: hermano, usted tiene el privilegio de pagar hoy día la cuenta del pastor. Y ni siquiera se sabe si ese hermano tiene para hacerlo, ni siquiera se le pregunta. No, tiene el privilegio, y eso es manipulación, y yo debo enseñarlo porque estamos hablando de esto, para que usted sepa cómo Dios quiere que manejemos los recursos. ¿Qué dice Dios? Porque precisamente por ese tipo de cosas la iglesia es blasfemada, es ninguneada o es insultada, es despreciada. Precisamente por el manejo de dinero, muchas veces el evangelio de Jesucristo es estorbado. Entonces yo quiero que entendamos muy bien que no es correcto eso. No es correcto cuando se le obliga a una persona, porque no, es que tiene que bendecir al santo de Dios, al que viene a entregarnos la palabra, entonces usted tiene que ponerse ahí con el billetito para pagarle la cuenta de luz, de agua. Y si alguien lo quiere hacer de corazón y puede hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo, gloria a Dios, porque eso será acepto. Eso será acepto por Dios. Si una persona tiene suficiente dinero como para asumir las cuentas del pastor o de quien sea, maravilloso. Pero no puede ser una imposición. No puede ser más allá de las fuerzas que la persona tiene. Porque dice aquí claramente que la abundancia de unos debe suplir la escasez de otros. Y no al revés. Muchas veces en iglesias vemos al revés. Vemos la escasez de alguno llenando la abundancia de otros cada vez más. Y nosotros hemos denunciado una y otra vez a estos falsos maestros, los de la prosperidad, aquellos que manipulan y dicen: venga y ponga su ofrenda, entregue su dinero y Dios le va a devolver. Y yo me lo quedo. Eso es lo que les falta decir. Y usted ve telepredicadores y ve que salen en la tele y tienen muy buen bla bla y empiezan a manipular a la gente para que entregue su dinero. Pero la Biblia no nos pide eso. La Biblia no necesita nuestro dinero. La Biblia quiere que nuestros corazones se rindan al Rey de Reyes y seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos luz en medio de una sociedad que manipula a través del dolor. Que si el entrevistador no llora, no se termina la entrevista. Hasta que llore y logre que la gente saque platita y lo ponga. Nosotros no somos motivados por la desgracia, somos motivados por el amor. Somos motivados por la gracia, por la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Ese es nuestro motor. Es la bondad que Dios ha tenido con nosotros la que nos lleva a ser bondadosos con otros. Es la misericordia, la paciencia que Dios ha tenido con nosotros la que nos lleva a ser pacientes y misericordiosos con otros. No son las circunstancias, es el poder de la cruz de Jesucristo. Es su obra en la cruz la que nos despierta, la que nos lleva a ofrendar, a ayudar a otro. A bendecir porque hemos sido bendecidos. Eso es lo que la Biblia quiere que entendamos, porque debemos ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia debe funcionar como un cuerpo que se ayuda en cada necesidad. Quien tiene mayores recursos económicos tiene la posibilidad de ser rico en generosidad, y eso es lo que Dios desea. Que aquel a quien Dios ha permitido tener una buena economía en esta vida sea instrumento en las manos de Dios para ayudar a quienes están en necesidad, siendo generoso de corazón sincero, no por imposición, no porque, a ver, tú tenés plata, pues tú tenés que darme. Lo digo en buen chileno, porque a veces eso está en el corazón. No, pues si él tiene plata, él tiene que ofrendar. No se trata de eso. El que tiene dinero, Dios ponga en su corazón, le ha dado la capacidad entonces de poder suplir a sus hermanos, de ser generoso. Pero no debe ser una imposición porque a Dios no le interesa el dinero.
A Dios le interesa que funcionemos como un cuerpo, que nos ayudemos mutuamente, sin imponerle algún tipo de obligación por la iglesia, sino con gratitud a Dios, aportar según la capacidad y según lo desee su corazón. Mi hermano, la Biblia dice claramente, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios quiere que nuestras acciones sean reflejo de lo que Él hizo en nuestra vida. Pero esto no es solamente en el ámbito material. Fíjese que aquí también Pablo menciona el ámbito espiritual, porque dice, sino que para en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. La abundancia vuestra se refiere a los corintios, supla la escasez de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los de Jerusalén, ¿cierto? Dice, para que también la abundancia de ellos, de los de Jerusalén, supla vuestra necesidad. Para que haya igualdad. ¿Cómo es la cosa? Parece un juego de palabras. Si nosotros somos los que estamos bien, Pablo, y ellos son los que necesitan, ¿cómo nosotros vamos a darle a ellos? Y ellos nos van a dar a nosotros si ellos no tienen que darnos. Es que Pablo está haciendo referencia no solo a lo material, sino a lo espiritual. Déjenme interpretárselo así. Hay quienes han sido bendecidos más que sus hermanos con riqueza espiritual y no material. Por ejemplo, con dones de enseñanza, con dones de fe, con conocimiento de la Escritura, y deben compartirlo con quienes tal vez les cuesta más leer la Biblia, creer, confiar en Dios, en medio de las pruebas, etc. Los hermanos de Corinto eran ricos en bienes materiales, pero eran escasos en madurez espiritual. Y los hermanos de Jerusalén eran escasos en recursos materiales, pero eran tremendamente ricos en madurez espiritual. Habían soportado pruebas terribles, pruebas muy duras, y su fe permanecía firme. Ellos eran hombres íntegros, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran ricos espiritualmente, pobres materialmente, pero muy ricos espiritualmente. Habían soportado cosas muy duras. Entonces, la escasez que tenían los corintios era precisamente una escasez espiritual, era una escasez de madurez. Ya lo hemos visto, eran muy inmaduros. Entonces, al haber esta cooperación mutua, la escasez de uno suple, la abundancia de uno suple la escasez de otros. Y esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios desea. Dios desea que si usted tiene, tal vez usted dice, yo no tengo tantos recursos económicos, pero usted ha podido aprender de la Biblia y ha podido comprender y ha podido aprender a confiar en el Señor, a amar al Señor. Ha aprendido a soportar pruebas, ha pasado por dificultades. Y a lo mejor hay alguien en la iglesia que siempre está tropezando, que siempre está cayendo y que es porfiadito. Bueno, supla la escasez de esa persona usted, con lo que usted tiene. ¿Qué es lo que tiene usted? Usted tiene fe, usted tiene palabra de consuelo, usted tiene sabiduría de Dios. Compártalo, según lo que cada uno tiene, con el más débil, con aquel que es escaso. Si usted tiene recursos económicos, comparta esos recursos económicos con aquel que no tiene. Pero si usted tiene recursos espirituales, comparte esos recursos espirituales con el que no lo tiene. Ahora sí, terminamos. Pablo entonces dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Dios nos ayude a comprender su palabra y ser transformados por ella. Tener corazones generosos, dadivosos, desear de corazón ayudar a nuestro hermano que tiene necesidad, sea esta económica o sea espiritual, aportando cada uno según la capacidad de cada uno, sin imposición, sino de corazón sincero, para que pero no quedándonos solamente en el deseo de hacerlo, sino, como dice el apóstol, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Que el Señor nos ayude. Esto no es una predicación previa a una colecta. No vamos a hacer ninguna especie de
Y es verdad también para los que están escuchando a través de las redes sociales. No estamos en campaña. Pareciera que esta predicación es parte de una campaña de reunir fondos. No es eso. Es el texto que nos corresponde estudiar hoy. Es el texto que necesitamos entender. A lo mejor alguien aquí puede decir, sí, pero es que yo tenía otra necesidad. Hermano, para eso Dios lo ha puesto aquí en la iglesia. Precisamente, para que en su escasez usted sea bendecido por aquel que tiene abundancia. Y si usted está abundando, no solo en lo económico, sino también a lo mejor en lo personal, en lo espiritual, usted pueda suplir la escasez de su hermano. Si usted sabe que hay alguien en necesidad al lado suyo, sea económica o sea espiritual, conforme a lo que usted tiene, compártalo. Si usted tiene un abrazo, guárdelo porque todavía estamos en pandemia. Pero si usted tiene una palabra de consuelo, si usted tiene una llamada telefónica, no se quede en el quererlo. Yo tenía ganas de llamarte, pero no lo hice. Hágalo. Yo tenía ganas de ayudar a esa persona. Sí, pero ya se fue a otra ciudad. Y ahí quedó. No solo deséelo, llévelo en la práctica. Y cuánto más en lo espiritual, mis hermanos. No solo desee leer la Biblia, no solo desee participar de las reuniones, llévelo a la práctica. Porque esto es lo que Dios desea de nosotros. Amén. Oremos. Que tu palabra, Señor, sea glorificada en este lugar. Que nuestros corazones, Señor, atiendan a tu voz. Límpianos, Señor, de tanta cosa de este mundo, de tanta manipulación que hay en este mundo, de tanto concepto errado, Señor, de tanta filosofía humanista que inunda los corazones y que exalta al hombre para que sea Él el glorificado. Mas nosotros aquí solamente glorificamos el nombre de Jesucristo. Y no es por nuestro nombre que nosotros obramos en bien, sino por tu santo nombre, Jesús. No es para que nuestro nombre sea alabado, que somos buenos con nuestros hermanos, que ayudamos a nuestros hermanos, que vamos cuando están en necesidad. Es para que tu nombre, Jesús, sea exaltado. Es para que tu nombre sea honrado. Porque tu misericordia resplandeció en nuestros corazones. Porque tú viniste en nuestra ayuda. Siendo nosotros totalmente carentes, totalmente escasos, tú viniste a llenarnos con tu riqueza, con tu bondad. ¿Cómo entonces no haremos nosotros, según lo que tenemos, con nuestros hermanos? Ayúdanos a entender esto, Dios, que esto es lo que tú deseas, que nosotros sigamos tu ejemplo, que de corazón sincero, que conforme a lo que tenemos, podamos suplir en lo que podamos a nuestros hermanos. Y te damos gracias también porque muchas veces nosotros hemos sido suplidos, hemos sido fortalecidos, tanto en lo económico como en lo espiritual, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a funcionar como un cuerpo, a entender que nos necesitamos, porque tú nos pusiste en este lugar y debemos apoyarnos los unos a los otros. Gracias, oh Dios. Gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de pertenecer a tu cuerpo, de ser parte de tu iglesia, de la iglesia que camina hacia el cielo, de la iglesia de Jesucristo, la cual no será jamás avergonzada, jamás será destruida, porque tú la sostienes y porque tú habitas en ella. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga y bueno, nos vemos el próximo domingo entonces, en este mismo canal, para todos los que nos ven por las redes sociales.